Bien, entonces, siendo así, vamos a recibir con un gran aplauso a nuestro presidente de la República, Gustavo Petro Rego. Gracias. Ya nos hemos visto varias veces en el Cauca, unas veces caminando, otras preocupados, otras en discursos, otras en marchas, unas veces en las derrotas, otras veces en los éxitos. Y esta es la primera vez que vengo como presidente de la República de Colombia. Hay un cambio indudable entre aquellas veces que no fueron hace mucho, hace apenas unos meses, y esta vez. Un cambio indudable que hay que analizar, que hay que valorar, que no es simplemente el cambio de la vida de una persona, el que les habla, sino que tiene que ver con una transformación real de la sociedad colombiana, de las fases de la historia por las que estamos ya andando. Hay una especie de quiebre, de ruptura entre el pasado reciente, no más, hace unas semanas, hace un año, hace 2, hace 5, y lo que hoy está pasando. Y por tanto, merece la atención colectiva, el cerebro colectivo le llamo yo, que es el que verdaderamente puede, al final, transformar las cosas. El cerebro colectivo del pueblo, de la sociedad, de las comunidades, de los territorios, del movimiento indígena, no solamente caucano, sino nacional, de su propia diversidad. No estamos como en la época de Quintín Lame. Si queremos hacer una diferencia con aquella época, digamos, con modestia, que Quintín Lame ahora es gobierno, que el movimiento indígena ahora es gobierno. Y ese es un cambio cualitativo, indudable, no sin problemas. Llevamos ya para 3 meses, 2 meses largos, termina este mes y estamos en los famosos 100 días. Cosas han pasado, pero podemos ir ya mirando lo que sucede y lo que va a suceder. El primer obstáculo de un gobierno es su propio interior, sus normativas, los procedimientos construidos y escritos a través de normas durante décadas por personas que pertenecen o pertenecieron a sectores sociales que no son propiamente los que nos han dado el triunfo. Hay normas hechas por terratenientes desde hace siglos. Hay normas hechas por los privilegiados del Estado, a los cuales ha enriquecido de manera enorme, cuyos apellidos aparecen una y otra vez en la historia nacional. Normas hechas por ellos a su acomodo. Y no es una, no es 2 que pudiéramos ubicar fácilmente y cambiarlas. Son miles en cada ministerio, en cada institución. Funcionarios que no piensan con el corazón de ustedes, ni con el cerebro de ustedes, que tienen el corazón en la codicia, en el bolsillo buscando la billetera para ver si se llena de billetes. Hay normas por miles hechas
desde los tiempos de la esclavitud. Por eso ustedes han visto una y otra vez a lo largo de las décadas funcionarios que los miran desde las alturas, de reojo, como si ustedes fueran la ignorancia y ellos fueran la sabiduría, cuando sabemos que es al revés. Ese aparato estatal es un acumulado de historias que tiene que ver con las historias de la dominación social, que tiene que ver con las historias de las élites. No es sino recorrer los consulados, las embajadas, allí donde enviamos a Leonor en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, indígena ella, Arhuaca, de la Sierra Nevada de Santa Marta, nuestra representante no solo indígena, sino de la nación colombiana ante los pueblos todos del mundo. Y habría que mirar quiénes viven en su casa allá, la casa oficial, quiénes son los funcionarios y funcionarias que la acompañan, y encontraríamos que una cosa es la embajadora y otro el resto, que obedece a las normas anteriores, al pasado, a la creencia de que la representación, por ejemplo, diplomática de Colombia solo puede pertenecerle a los herederos de los esclavistas. Cuando llegan los herederos de los esclavos, que solo heredaron libertad, entonces se asustan, les parece lo oprobio, no les gusta, se sienten incómodos, y así no es solamente en el consulado de Washington, así es en cada oficina pública de Colombia. Por eso el principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año y se nos fue el tiempo. Entonces el presidente dice hay que construir una reforma tributaria que grave a los ricos. Y entonces los más ricos de Colombia van diciendo, ¿cómo así? Para nosotros no, eso es dañino a la economía. ¿No les parecía dañino a la economía ponerle el IVA a la leche? Pero sí les parece que es muy dañino que ellos tengan que pagar los impuestos. Y cuando planteemos la reforma pensional, intentando que todo el pueblo trabajador de hombres y mujeres, que es la inmensa mayoría de los colombianos, tengan el derecho a pensionarse, entonces encontraremos cómo poco a poco y de manera incluso contundente van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se les ocurre que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los 2 banqueros más ricos de Colombia. Pero ahí no hay prensa, ahí sí no hay escándalo, ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué de manera masiva. ¿Y por qué? Porque esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia. Y como hay una falta de conciencia aún en la sociedad colombiana, como pasaba
antaño, hace unos siglos, el esclavo quisiera seguir siendo esclavo, hubo esclavos que se armaron para derrotar a quienes habían libertado a los esclavos, allá por los años 1850. Como eso aún no ocurre, entonces incluso hay trabajadores y trabajadoras que creen que es cierto lo que les están diciendo y que la reforma que propone el gobierno los va a afectar a ellos cuando ellos son pobres y nunca tendrán pensión si sigue el actual sistema de fondos privados quitándose los dineros de la gente que cotiza, es decir, de la gente que trabaja. Y así sucesivamente encontraremos no solamente una oposición interna dentro del gobierno, sino una oposición externa tratando de articular fuerzas sociales que logren tal contundencia que detengan las reformas del gobierno. Eso ya lo vivimos con la Revolución en Marcha, año 1936, cuando se planteó por primera vez la posibilidad de hacer pactos entre empresarios y trabajadores, cuando se planteó por primera vez el que pudiera irrumpir en Colombia legalmente un sindicalismo de la gente que trabaja, cuando se planteó por primera vez una reforma agraria para que las grandes praderas fértiles y planas de Colombia pudieran ser cultivadas de maíz o de yuca o en general de los alimentos y no quedaran como aún es hoy, como pastizales donde de vez en cuando pasa una vaca, mientras su capacidad como tierra podría ser la de alimentar no solamente al pueblo colombiano, sino a millones y millones de personas de la humanidad. Todo eso se planteó en 1936. Allí fue que apareció Quintín Lame y las luchas indígenas que venían de siglos, pero que aparecieron escritas en la historia de Colombia. ¿Y qué pasó con esas reformas? ¿Qué pasó con esas gentes, con esos liderazgos, con esa población que salía a las calles a luchar por la Revolución en Marcha? Su principal dirigente, Jorge Eliezer Gaitán, terminó asesinado un 9 de abril de 1948 y desde entonces no salimos de la violencia. ¿Qué es esa violencia en la cual hemos estado? Que nos ha afectado a todos de una manera u otra. ¿Quién no tiene una marca de la violencia en Colombia? Esa violencia ha sido la manera como se desvió la atención del pueblo que estaba pensando en las reformas. Ese pueblo que llenaba las plazas de Gaitán para matarse entre sí mismo. La violencia fue la manera de desviar la atención del pueblo de sus intereses para autodestruirse. La violencia de 60 años que lleva, de 70 años que lleva, fue el mejor mecanismo en que la oligarquía colombiana puso a luchar a unos hombres del pueblo contra otros hombres del pueblo, a dejar viudas a unas mujeres del pueblo, dejando viudas a otras mujeres del pueblo. Fue la manera que encontró para enfrentar una juventud que uniformada por el Estado moría o que uniformada por la insurgencia también moría. La violencia fue la manera en donde el pueblo colombiano perdió la oportunidad de la transformación histórica. Aún hoy pululan por el Cauca los grupos armados matando allá al indígena y aquí al negro, y allá a la negra, y allá al descendiente de La Paz, y allá al que dejó las armas.
Y aquí al que se atravesó con un rezo quizás en una iglesia, esa violencia que pulula, no solo en el Cauca, sino en muchas partes de Colombia, es la manera de distraer sanguinariamente al pueblo para que no se unifique en pos de cambiar la historia de Colombia. La violencia es nuestro principal enemigo. La paz es el camino que puede producir la transformación profunda de la historia de Colombia. La violencia no es solamente entre grupos armados, también se puede dar en el seno del mismo pueblo. Cuando los indígenas se enfrentan entre ellos mismos, cuando las negritudes ven como su rival al indígena, cuando el pueblo trabajador en un cañaduzal no entiende que lo están explotando, que hay que luchar por una estabilidad laboral y entonces cree que la minga es su principal rival. Ahí se van reproduciendo las mismas violencias que enfrentaron al pueblo cuando se vestía de rojo, cuando se vestía de azul hace 70 años y que no nos han permitido hacer las reformas y el cambio de la historia que América Latina mal que bien viene realizando desde hace tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que esta vez le dimos un respiro a la paz. Que esta vez una convocatoria, un programa, una esperanza, un cansancio de la guerra y de la violencia y de la exclusión permitió juntar una mayoría de colombianos y colombianas por primera vez. Que esta vez un movimiento popular supo pasar por encima de sus diferencias y enfocarse en lo principal, que era capturar el poder, el gobierno nacional, de manera pacífica, pero también contundente. Ese es el cambio que tenemos en este momento. Una oportunidad. El triunfo no fue en junio. El triunfo está por construirse. El triunfo es la paz. El triunfo es la organización popular. El triunfo es concitar, yo digo seducir las mayorías nacionales para ubicar exactamente las cosas que hay que cambiar, hacerlo con eficacia y lograrlo. El gobierno que tiene su propio enemigo al interior de tantos siglos de élites de dominación, haciendo las normas, los procedimientos, los pasos y dejando a sus hijos para obstaculizar la transformación de Colombia, tiene su mejor aliado también si se desata un movimiento social poderoso en Colombia. Y aquí es donde hay que cambiar la perspectiva, en mi opinión. Si las fuerzas populares del Cauca, donde bien lo dice el joven, que me dice Catano, a veces uno se resiste, entonces yo digo, no, yo soy relativamente joven, pero el tiempo pasa. El joven tiene la razón, en el sentido de que aquí en el Cauca hay un acumulado de resistencia milenaria. No por nada estamos aquí. No por nada la vicepresidenta de la República de Colombia nació aquí y no en casa de blancos esclavistas, sino en casa de negros herederos de los esclavos. Ese es no por nada. Los signos electorales dijeron,
es que es gracias a Occidente, es gracias al litoral y a los Andes del occidente colombiano que se logró ese triunfo al lado del pueblo caribeño y al lado del pueblo bogotano. Guardadas las excepciones, en el resto del país perdimos. Claro que aquí está el acumulado y la resistencia milenaria que ha permitido no solo las luchas de ayer, no solo el Quintín Lame, no solo mis compañeros que aquí fueron resguardados, sino también el triunfo electoral de la primera vuelta y de la segunda vuelta electoral. El triunfo de la presidencia. Pero algo está fallando, porque en el desarrollo del gobierno nacional nosotros necesitamos la contundencia del movimiento social del Cauca. Y no solamente mirando a su propio ombligo, su propia problemática, que indudablemente tenemos que estudiar, que entender y que tenemos que ejecutar en sus soluciones, sino que necesitamos el movimiento social caucano profundamente organizado para convocar el movimiento social